Aquí compartiendo un espacio para el alma a través de 103.9 Radio Altagracia. Hoy un sábado muy muy especial porque decidimos que fuese especial, por supuesto. Sábado 25 de abril del año 2026, calendario gregoriano, ¿sí? Estamos aquí con una invitada. Ya lo habíamos anticipado al comienzo del programa, Marisol Cuadrado, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Marisol, ¿cómo estás? Hola Miriam y a toda tu audiencia, muy bien, muchas gracias por volverme a invitar y sobre todo esto que te decía, gracias por comunicar vida y conciencia tan necesaria creo que siempre, ¿no? Pero mucho más en este momento de la humanidad. Así que... Bueno, gracias Mari por estar aquí. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Andrés Roa. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Miri, muy contento de aquí, compañía de ustedes siempre. La verdad que es un honor. No te me vayas a caer. No me caigo. Aquí donde tú ves esta posición es parte de lo que estoy practicando para ¿Sí? estar más relajado. Sí. Bueno. Es terrible. ¿Viste que siempre en todo grupo hay uno que es la criaturita perjudicante? Pero, bueno, mira, yo a todo el mundo... Escúchala atentamente, por favor. Yo a todo el mundo le desearía tener un compañero de equipo así como él, que cuando llega alguien a la radio con miedo, no sé qué, te relaja. Palabras sabias. El Caribe me encantó, bien presente. La humedad nos hizo llevar al Caribe. Sí. Gracias. Mira la cara de Fede. Se está agarrando. Bueno, está emocionado. Sí. Bueno, chicos, hoy, ahora sí nos vamos a poner serios porque, bueno, la invitamos a Marisol para hablar de algo que muchas veces hemos hablado en este espacio y qué hermoso que es cuando uno encuentra, digamos, otra almita en donde también, tal vez, o tiene un concepto similar o tiene otros conocimientos que puede compartir con todos nosotros. Siempre hemos hablado de el plan álmico, ese conjunto de almas que se reúne antes de venir a esta existencia, a este espacio-tiempo, y que se establece prácticamente todo. Establecimos que Fede hoy va a estar como operador, establecimos acá que Javi va a estar como compañero de trabajo, Andrés como compañero de trabajo, y que Marisol iba a estar hoy aquí hablando sobre esto para traer luz sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un poco lo que queríamos hablar era del dinero. Me gusta aclarar esto porque es disruptivo, ¿no? Soy contadora y además facilitadora de constelaciones familiares y de negocios. Y eso, ¿no? Creo que todos tenemos una mirada muy lineal con el dinero y tal vez sea que invitamos ahí a la audiencia a que tomen sus billeteras y lo miren su billetera y miren el dinero. Y muchas veces creemos que esa es nuestra realidad, ese billete que vemos, que es lo físico, el cuerpo, ¿no? Y sin embargo, hay muchas otras dimensiones. Y para no irnos muy largo, tal vez quedarnos con esto, ¿no? Que el dinero es energía, el dinero es espiritual, pero está en nosotros, que somos seres humanos. Y también tenemos un cuerpo y muchas veces nos quedamos también en una mirada como muy lineal sobre nosotros mismos y nos vemos solo desde ese aspecto corporal. Y somos mucho más. Somos una dimensión que en este programa abordan un montón por ahí, que es la energética, la espiritual, la emocional, la relacional. Y cuando decimos esto del cuerpo, a veces nos olvidamos que nuestro cuerpo también tiene una historia, porque estamos acá por dos seres,
mamá y papá, y toda esa biología es herencia y está en nuestro cuerpo. Por eso es tan desafiante nuestra relación con el dinero. O sea, para pasarlo un poco, a ver, te hago una pregunta. ¿Será que yo en mi plan prenatal dije, bueno, voy a venir a vivir una vida humilde, sencilla? ¿O no? ¿O es que yo con las creencias de mis padres me estoy rigiendo en base a mi relación con el dinero por las creencias limitantes? Exactamente. Nuestra relación con el dinero tiene mucho que ver con esas creencias que son parte de nuestra historia. Y claramente muchas veces son limitantes porque al menos yo es desde ese lugar que tuve que abordarlo mucho a nivel personal, ¿no? En reconocer mi historia, y vengo una partecita de migrantes y otra de pueblos nativos, y donde no hubo abundancia, hubo escasez. Entonces, esos patrones son esas creencias que nosotros repetimos, y por eso, aunque nosotras podamos tener otra realidad, en nuestro inconsciente está eso. Y también en nuestro sistema nervioso, por esto que decía que es hereditario y está en nuestro cuerpo. Y por eso, capaz sea más fácil este ejemplo. Nosotras podemos tener otra realidad, digamos, diferente a la de la familia, y sin embargo no cambia nuestra realidad con el dinero, con la billetera, con las cuentas bancarias. Viste que hay gente que dice, nunca puedo salir de las deudas. Claro, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque en realidad estamos haciendo algo diferente, tal vez tuvimos la oportunidad, como en mi caso, de ir a la universidad, de acceder a un montón de conocimiento, pero hasta que yo no me hago el parate y me doy cuenta que por más que yo cambié mi historia, los patrones no los cambié. Entonces, por eso los resultados no cambian. Siguen siendo los mismos. Claro, claro. Por eso, esto que les proponía de agarrar la billetera y mirar la billetera. Hoy, si nosotros salimos a la calle, todo el mundo está con esa dificultad, ¿no? De que la plata no alcanza, de que hay inflación y no hay ni en la billetera virtual ni en la billetera física. ¿Y qué tendemos naturalmente? A desesperarse. Sino a trabajar más, pero no te, es todo y hacia a caer, afuera. a recaer, diría yo. La gente se siente mal, se siente desesperada, se siente como que... Claro, porque... que no encuentra la salida. Claro, porque el afuera nos trae todas esas memorias que están alojadas en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso y no hacen más que otra vez activarlas. Entonces, lo que nosotros tendemos a hacer es a una acción hacia afuera, creer. En cambio, tenemos que ir hacia esto de adentro. Entonces, eso implica un proceso de transformación. Es como quedarnos o en la víctima, que es lo que nos sale más fácilmente, empezar a quejarnos de la situación, del país. Algunos hasta deciden migrar por esa situación, o esta invitación, que al menos, como compartíamos recién, es lo que yo siento como propósito, como contribución, y porque lo he hecho en mi propia vida, de ir hacia adentro y poder hacer ese proceso de transformación. Pero me gustó cómo empezaste el programa, porque vos dijiste, hoy decidimos que esté él, que esté este equipo. Y también hacer ese proceso de transformación implica una decisión, porque hay que sostenerlo. Uh-huh. Y yo en mis programas les puse a propósito luz, cámara y hábitos, porque nosotros en general tendemos al oscuro, a enojarnos, a sentirnos mal, pero sin embargo somos luz, somos esos seres hermosos y no necesitamos ni tener ni hacer. Es por nuestra sola existencia, ¿no? Suena como muy filosófico, pero
es eso, ¿no? Hay que salirse por ahí. Me gusta mi médica, dice, ella como médica salió de la Matrix, dice. Bueno, y nosotros, bueno, es como un desafío también empezar a mirarnos desde ese lugar, no por lo que tenemos ni por lo que hacemos, sino por lo que somos. Yo cuando empecé sentía que tenía esto para iluminar ahí en la pandemia. Antes andaba como distraída con otras muchas actividades. Y entonces el primer programa le puse así, ser para hacer. Entonces, nuestra realidad con el dinero la podemos cambiar, pero implica un movimiento interno. No he podido olvidar algo que dijiste en la primera entrevista, Wow. que fue, tenemos lealtad a la pobreza. Yo dije, wow, Y a la escasez, es tenemos lo que decía. lealtad a la pobreza. Pero totalmente. Es que es así. Perdón, pero lo sí, sí. dijiste de una forma tan graciosa, pero tan real, que no cabe duda que es la costumbre más fuerte que muchas cosas. Entonces, uno es súper leal a ese tipo de pensamiento, que es lo que carga, porque no concibe otra posibilidad. Entre tanto, no logre verla. Claro, ahí eso te quería decir. El tema es ese, de que andamos siempre muy hacia afuera y si no hacemos silencio, si no estamos en presencia de poder escucharnos, yo digo pescarme. Yo siento que me pesco en un montón de oportunidades. ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? Porque la abundancia es conectarme con ese ser que soy, ese ser luminoso. Bueno, cada uno tendrá su paradigma, ¿no? Yo vengo del católico y es ese Dios que nos hace co-creadores. O sea, nosotros tenemos todo ese poder sobre nosotros mismos, pero también tenemos todos esos auto-boicots. Y para poder darnos cuenta que estamos repitiendo esa lealtad, porque venimos de esa historia, no es que lo hacemos porque sí, sino que es por esto que les decía antes, es por ese cuerpo en el que yo estoy y que vengo de ese papá y esa mamá que tuvieron esa historia y para atrás, ¿no? También me parece como interesante poder hacer consciente esto de que lo que vivió nuestra abuela materna también nos afecta. Y nosotros, por ahí, yo soy la número 1, que tenía como toda esa información en la cabeza. Sabemos mucho sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre la cultura, pero un gran desafío, mi gran maestro allá de mis primeros pasos en la adolescencia, decía que el trayecto más largo que tenemos los humanos es el de pasar de la cabeza al corazón. Y cuando yo pude ir haciendo ese proceso, y no fue hace tanto, me agarró mucho dolor de cervicales, porque practicaba esto, ¿no? Como de empezar a mirar desde el corazón. Y si, bueno, vemos un poco es lo que nos pasa, ¿no? En la sociedad estamos mucho en el saber y no tanto en el sentir. Claro, yo digo, el conocimiento es conocimiento y el conocimiento se transforma en sabiduría cuando lo aplicas, porque si no queda solamente en el conocimiento. Y con respecto a lo que estabas diciendo, yo siempre recomiendo no decir ciertas palabras, ciertas cosas como que eso me costó mucho, te digo, porque por ejemplo el dinero es sucio, el dinero corrompe, más vale pobre que mala persona, bueno, cuántas cosas que uno va diciendo, creyendo que eso es lo que es correcto, cuando en realidad son decretos, vamos a decir así, que uno el universo está diciendo, bueno, acá como pobre estoy bien, ¿sabes? No me muevas nada, está todo bien. Y no, es que en realidad no se trata de eso, se trata de que hay una energía de abundancia, esa energía que nosotros, como yo digo, dinero, energía. ¿Que yo tengo una dificultad? Sí, la tengo.
la tengo. O sea, vengo porque traigo detrás, como vos decís, historias en las cuales han pasado por muchas situaciones de escasez, de no tener. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno analiza todo eso, a nivel mental tal vez ya lo resolví. Ahora yo lo tengo que integrar. Integrarlo es lo que lleva tiempo, porque siento que no es fácil integrar ese conocimiento para que se instale en todas las capas de mi conciencia. Sí, sobre todo donde se tiene que instalar es en el cuerpo, porque el conocimiento que pasa por el cuerpo ya es vivencia y es transformación. Por eso, esto aprovecho y lo comparto, esto de luz, cámara y hábitos, hacemos eso, mucha conexión con nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos esta herramienta que nos permite estar acá ahora y todo el tiempo para estar ahí consciente, que es nuestra respiración. Pero estar en presencia, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos pudiendo hacer ese registro de dónde estoy, porque nuestro cuerpo puede estar acá, pero nuestra cabeza anda por otro lado y nuestras creencias andan por ahí, por donde anduvieron ellos. Y en realidad hay una pregunta que a mí siempre me hacen, o me hizo una persona que me decía: Mari, ¿vos creés, una amiga clienta, psicóloga, ¿vos creés que con las constelaciones es suficiente? Y yo no tenía mucho la respuesta, se la daba medio espiritualmente. Y ahora, en ese proceso que yo fui haciendo en este último tiempo, pude encontrarle como esa respuesta más concreta, que tiene que ver con esto de transformar los patrones. Porque vos podés manifestar, podés ir a una constelación, esto que vos decís, leer, bueno, queda en ese conocimiento, pero después vos cómo hacés para eso transformarlo en tu día a día. Ahí está esto de la práctica de los hábitos. Estar en el aquí y ahora te ayuda un montón a poder hacer esa transformación. ¿Y por qué es difícil? Porque en realidad estamos transformando nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso funcionó así para resguardarnos de la vida. No fue porque sí, hubo vida ahí. Claro. Entonces se dispara rápido y soy yo el que tengo que estar ahí atento para mostrarle que está cuidado. Por eso es ese desafío, ¿no? Porque está en estado de alerta. El tema es, si yo logro estar en presencia, no me dejo llevar por eso que sucede afuera y el automático, porque ese sistema nervioso es el que nos hace responder en automático. Claro, a lo que para pasarlo, digamos, en criollo. Si usted ve que el alrededor suyo todo es un caos, bueno, es no sumarse a ese caos, quedarse de observador y entender de que la energía, lo que usted manifiesta desde dónde nace esa, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero tal cosa, pero ¿de dónde nace? ¿Desde la necesidad, desde la carencia o desde la gratitud? Yo te planteo el punto de vista para ver si vos tenés ese, digamos, o compartís esto, lo que yo te estoy comentando. Cuando uno quiere algo, ¿desde dónde? ¿Desde la necesidad, desde la carencia o desde la gratitud? Entiendo que desde la gratitud, desde lo que yo ya tengo, el universo entiende de frecuencias, no de ponernos a gritar lo que uno necesita. Entonces, cuando uno vibra en gratitud, es como que todo llega más rápido, es como que todo se acomoda, se va alineando desde una forma que va fluyendo. Vos vas fluyendo, te vas encauzando en esa energía, desde donde yo lo percibo. Sí, es muy cierto. Lo que sí me parece que no es suficiente. O sea, es como sin duda que es el primer paso, ¿no? Porque a veces toda esa situación nos hace tener un enojo y tenemos un enojo hasta con la vida misma.
Entonces, sin duda que el primer paso es como la gratitud. Pero para poder realmente hacer esa transformación es conectarse con el hartazgo, creo. Con decir, basta, yo no quiero más esta vida, no quiero más que me siga pasando esto. Y entonces eso hace que vos te conectes con algo que es muy interno ahí y eso es lo que hace el cambio. Es como tocar fondo. Lamentablemente sí, porque llegamos a hacer esos procesos cuando tocamos fondo, pero yo creo que si nosotros tenemos estos hábitos de estar conectados, de estar en nuestro presente y darnos cuenta, porque llegamos al hartazgo porque estamos ahí en el mecánico. En cambio, si yo vivo en un compromiso conmigo y en el estar en ese aquí ahora y viendo cómo me afecta el afuera, esto de que vos decías, yo le digo como estar en conexión con mi sabiduría interior, con mi observador interno, no llego como a todo eso y tomo decisiones antes. Es decir, esto lo tengo que cambiar. Te quiero hacer una pregunta, Mari. Es interesante lo que planteas y yo imagino que estoy afuera del programa para también ponerme en la posición del oyente. La persona que no llegue a ese hartazgo, la persona que quiera mejorar su vida, pero no se siente todavía harta en una emoción o sumergida en un abandono o en una situación... No vive en la Argentina. Claro. Bueno, bueno, ponele que vivo, pero no se encuentra en esa situación. ¿Tiene un método para poder mejorar su economía, entendiéndola desde ese punto que tú lo mencionas? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál sería? Y esto de crear hábitos Ahí va. y, por ejemplo, con el dinero. A ver, ¿qué nos pasa con el dinero? O lo gastamos todo, o no lo llegamos a ganar, ¿Ahorras? Yo quiero saber Esa si es la ahorras. o invertís. Para mí el ahorro Sí. es parte de lo que traemos de nuestro sistema. Claro. Hoy, si ahorrás en un contexto como el que hay de inflación, perdés plata. Y sí, Entonces tenés que invertir. Pero eso es un cambio de creencias y de patrones. Y sí, porque antes guardabas la pocos- plata abajo del colchón. Sí. Claro, por eso pocos venimos de familias donde tradicionalmente Te enseñan se eso. haya invertido. Usted porque es muy joven, Fede. Sí. Usted Claro, no sabe ellos la son- cantidad de plata que se guardaba antes. Fede, tengo historias de gente que ha vivido en el campo, que vivía, por ejemplo, de la venta de animales y todo eso, ¿no? Y que cuando esta persona ha trascendido, ha muerto, digamos, claro, la familia levantaba el colchón y encontraba ahí el dinero. O otra de las cosas que hacían era meterlo en una bolsa y enterrarlo en algún lugar de la casa. Y hay gente que, Sí. que se ha ido a otro plano y que la familia se quedó haciendo pocitos por todos lados porque no encontraron jamás. ¿Por qué? Porque la idea era el ahorro. O, por ejemplo, otra cosa que hacía mi abuelo, y que en mi casa también pasaba, vos tenías esa mesa de madera abajo de un cajoncito, y en ese cajoncito, pero encontrabas todo, encontrabas velas, pilas, broches, clavos, bueno, o sea, todo lo porque uno no sabe qué es lo que puede llegar a necesitar, te decía. Uno no sabe, y abrías el cajón y cierto. parecía, no sé, la caja de Pandora, salía lo que menos te imaginaba, ahí estaba. Pero era esa la mentalidad que tenía la gente de antes. Había que guardar para tener. Pero- Hay siempre que guardar para tener. Pero el dinero me parece que si es una energía ambigua, porque ¿Por puede qué? ser positiva y mal usada negativa, porque Ah. el dinero enferma. No. Sí, claro. Bueno, esa es su Sí, percepción. sí. Sí, Ay, sí. le Esa ponen es la los dos percepción. lados. Sí, claro, porque si A ver. estoy desordenado Sí, en mis cuestiones de manejo de dinero sí. y empiezo a gastar más de lo que gano, voy a entrar en un conflicto económico, el cual me va a hacer endeudarme con algún préstamo, salir a trabajar más, y ahí se me va a desorbitar Ahí mi colapsaste. cabeza. Realidad de Argentina, De país. Argentina, sí, Sí. sí. Bueno, Déjeme hacer un paréntesis en esto, un chistecito. Otro día veía una chica boliviana que decía, ¿cómo será que Argentina está bien que hasta los venezolanos se están yendo? Epa. Es fuerte, pero la realidad. Claro. pero mirá,
desde esta mirada, muchas veces nosotros sentimos como una insatisfacción muy profunda que ni siquiera la podemos como racionalizar, ¿no? Y son miedos, carencias, frustraciones, y a veces el consumo va por ese lado, y no solamente del que no tiene. Hay gente que tiene mucha plata y también está en esa dinámica de, no sé, te compras un auto y no te lo podés disfrutar, que ya estás pensando en cuál va a ser el próximo. Claro, sí, sí. Bueno, pero eso, ¿sabes qué tiene que ver? Con necesidades vitales nuestras que quedaron insatisfechas en los primeros momentos de nuestra existencia, y que puede ser, no sé, esto, una contención afectiva, el abrigo, la alimentación. Acompaño eso que tú dices con el ejemplo del padre o madre que trabaja todo el tiempo y la forma que tiene para compartir con sus hijos el cariño es cómprate esto. Sí, tal cual. Entonces el amor lo percibe desde la compra, desde el consumismo, desde estar comprando todo el tiempo. Cuando tiene un tiempo o dinero, es como llegar nuevamente a sentir ese cariño que recibió de esa forma. Sí, tengo un amigo que él dice, me habilita a la venta siempre. Dice, es que Mari me dice, ni él ni yo somos padres, lo cual como que no es fácil opinar de esos temas, digo yo. Pero él dice que hay mucho de esa dinámica por la culpa. Claro. Entonces se lleva para ese lado. Somos tan extremistas los humanos. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, yo pasé necesidades cuando fui chico. Pasé necesidades y demás. Entonces mi hijo, yo no quiero que pase por lo mismo. Y nos vamos de rosca. Nos vamos de rosca porque le Claro, compramos todo. hay que ser no se justo. esfuerza por nada. Y después nos quejamos. Sí, porque el día que a un papá, por la circunstancia Sí. que sea, el dinero flaquea en los bolsillos, ahí se complica. Claro, porque no le podés ya No cumplir se- los claro, caprichos. claro, cuando porque está se transforma en acostumbrado, caprichos. claro, exactamente, Entonces hay que encontrar sí, un sí. equilibrio. No es darle todo por darle todo. Es dar lo que se tiene que dar y nada más. Me parece. Es como que yo, por ejemplo, de las enseñanzas que me daba mi padre, esa yo la rescato y yo considero que en esa tenía razón. En que uno debe saber medirse en cuánto le da uno a sus hijos, porque hay cosas que la criatura tiene que saber o entender, que para lograr eso tiene que haber un trabajo, tiene que haber una acción, tiene que haber no un sacrificio. Porque eso de hay que sacrificarse, No. hay que sacrificarse, No, no. no, Y que, tampoco pero bueno, comparto eso, esas no. son las creencias. Yo tuve que abordar un montón ese patrón del esfuerzo y el sacrificio. Bueno, vengo de trabajadores del campo, entonces Claro. se trabajaba todo el tiempo, De y sol a hombres sol, y te decía. mujeres. Sí. Sí. Yo que también doy clases en la universidad, justo el otro día pusimos ese ejemplo ante esto de la robótica, la tecnología, por ejemplo, el tambero. Sí, 3, 4 de la mañana arriba en todo el año. Yo- No había frío, no había calor, nada. Claro, yo soy de una zona de la provincia de Buenos Aires donde gracias a Dios, han hecho las inversiones más importantes en la robótica, en los tambos, está como de referencia. Y yo cada vez que llego al pueblo y veo todo eso, hago así, porque yo vi lo que era la vida de un tambero. Sí. No podían hacer nada, porque es trabajar 24/7. Entonces, sin duda que esto se puede transformar. No sé si te respondí a esa inquietud tuya, pero yo no encontré otra respuesta que no sea esto del ser. No va. Nosotros es como re fácil siempre, a mí me pasa un montón que la gente llega con esa lógica, Huellas, de que vos le des recetas. Y no existen las recetas, o sea, Claro. hay recetas. Decime sí. cómo salgo ya de esta situación Claro. económica que es la que estoy atravesando. Claro. Claro. Entonces- creo que cada uno, disculpe, creo que cada uno de nosotros tenemos la respuesta dentro mismo nuestro mismo.
Claro, el tema es encontrarnos con nosotros mismos. Por eso hay que hacer un alto en algún momento, Sí. me parece. Sí. Y bueno, replantearnos un montón de cosas para ver qué nos está pasando en cuanto a lo que es lo económico, ¿no? Sí, yo en esto que les contaba de luz, cámara y hábitos, estas 3 cápsulas que generamos, que las vamos a compartir gratuitamente a partir del lunes, es el hábito del silencio, pero 2 minutos. Y eso, porque el sistema nervioso, yo le pongo ese ejemplo a los chicos, ¿no? En la universidad, que cuesta hoy un montón leer. Sí. Si vos te querés poner a leer media hora, se te colapsa tu sistema nervioso. Entonces, si vos lees 5 minutos, te vas haciendo amigo. Claro. Entonces, el silencio, yo digo, es lo más amado y lo más temido, porque nadie se banca el silencio. Perdóname, estás equivocada. Bueno, me alegro, por eso estoy acá. Pero salí a la calle y Sí. Sí, Porque- aparte del silencio que tú mencionas, que para muchos es quedarse callado, eso no es el silencio, para que usted sepa. Usted se puede quedar callado y la mente sigue hablando, así que... Claro, ese es el primer paso, empezar a identificar todos esos ruidos internos que tenemos. Yo digo, es como cuando anda una abeja cerquita y te hace... Zumbando. Bueno, ese para mí es el primer paso, hacer consciente todo eso. Porque ahí es donde vos podés cambiar tu realidad cuando te vas a comprar algo. ¿Desde dónde lo estoy comprando? Desde la culpa, como hablábamos recién fuera de micrófono, desde la culpa o la alegría de decir, bueno, tengo esto, lo quiero, me lo merezco. Lo necesito. Claro. Entonces, para mí el primer paso es como clave ese del silencio y la conexión con nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo está alojado todo esto que se llama el trauma social, familiar, colectivo, y ahí nos vamos dando cuenta, porque toda esa realidad de la escasez y todo eso generó un trauma. Claro, sí. No solamente que genera un trauma, sino que cuando nosotros, individual, a veces pensamos en algo, ese algo se materializa. Sí. Ahora, si nosotros decimos, la Argentina está pobre, la Argentina no tiene plata, y no somos uno pensando eso, somos 1 millón pensando eso, ¿nosotros qué hacemos? Le Empobrecer. damos forma, le damos enfoque y le damos hasta... O sea, eso se manifiesta y se cumple. Por eso es tan importante vivir a conciencia. Porque nosotros a donde ponemos la energía, a donde ponemos el foco, ponemos la energía. Somos co-creadores. Y si nosotros tenemos ese poder de co-creación de manera individual, imagínense cuando todos nos unimos en un pensamiento y estamos plenamente convencidos. Y muchas veces me pasa que me dicen, la Argentina es pobre. No, discúlpame, la Argentina es riquísima. Tenemos de todo. Riquísima. De todo tenemos. Si tenés un pedazo de tierra en el patio de tu casa, ya sos rico. Sos rico. Somos ricos. Tenemos recursos naturales impresionantes acá en la Argentina. Sin embargo, nos dejamos convencer de que somos pobres. Porque nos dejamos convencer de que somos pobres. Y no lo somos. Entonces, ¿qué hacemos? Manifestamos este egregor a nivel colectivo que hace que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, esté convencido de que está viviendo en un país pobre. Me tengo que ir porque Argentina está pobre. Me tengo que ir porque... No estamos sabiendo administrar los recursos. ¿Por qué? Acá hay 2 cuestiones desde donde yo lo veo. Una cuestión espiritual, ¿sí? Y una cuestión más bien física. ¿Por qué? Porque en la escuela no nos enseñan a administrar, a pensar, a ser matemáticos. No nos enseñan eso, nos enseñan cualquier otra cosa. Eso, si nosotros queremos la carrera de contadores como lo tiene Mari, bueno, lo haces, pero ya como una decisión tuya cuando sos más grande. Mientras, en la primaria, que yo sepa, no tenemos más que matemática
básica. Ah, Nadie nos enseña a cómo administrarnos. Ahora, por eso es interesante toda esta movida que hay de la promoción de la educación financiera. Pero de Exacto. nuevo, yo creo que hay una necesidad de una transformación mucho más profunda. Claro. Porque no alcanza a enseñarle a alguien que administre algo que no tiene. O que no sabe cómo llegar. No, sino que lo van a saber administrar, pero con los patrones porque claro. no se enseña esto que es inmaterial, que es intangible, digo Exacto. yo. Entonces, esa es la otra parte que recién dije. Dije que había dos. Una espiritual y una a nivel de la materia. Y la parte espiritual es justamente esa. ¿Por qué no sabemos nosotros administrar los recursos naturales? ¿Por qué no sabemos administrar los recursos naturales? Porque desconocemos primero que la gran mayoría desconoce sobre los recursos naturales. Y si los vamos a traducir a una parte todavía aún más espiritual, porque nunca conectamos con el espíritu de la tierra. ¿Qué tiene que ver la economía con la tierra? Todo, porque la energía de la tierra, esa conexión con la madre tierra, te habilita y abre esa conciencia para darte cuenta que tenés absolutamente todo lo que necesitas. Solamente que falta que paguemos por respirar, pagamos por la energía, que la energía debería de ser gratis, pagamos por el agua, pagamos por cuántas cosas que la naturaleza nos da de manera gratuita. ¿Sí? Entonces, al no ser conscientes del planeta que habitamos, de la tierra, del espíritu, de todo esto, ¿cómo podemos nosotros pretender tener otra visión dentro de lo que es la razón y la mente? Entonces, por eso es importante, como dice Mari, entender que esto se trata de un nivel de un conocimiento, de tener conciencia. Por sobre todas las cosas, Sí. El cambio de conciencia. Ampliar nuestra mirada y saber que no todo es lineal. Exacto. Claro. Hace poquitos días estuvimos en una constelación de un proyecto sumamente innovador y demás, inmobiliario, sí, que fracasó, ¿sí? Y yo tipo así, de poder ver por qué fracasó. Eso no te lo enseña ningún plan de negocios. Claro. Vos veías el plan de negocio y era un éxito. Uh-huh. Y además fue desarrollado por un importante asesor en finanzas. Pero no lo pudieron vender. ¿Por qué? Porque no estaban respetando el origen de quienes habían habitado ese lugar, que era un campo y eran los animales. Ujú. Entonces, yo por eso siempre digo que tengo un tesoro, porque esta mirada sistémica y transgeneracional te ayuda un montón a resolver las problemáticas que eso, lo vendieron y siguieron por otro lado, pero les va a volver a pasar en otro proyecto porque no estuvieron ampliando la mirada. ¿A quién responsabilizamos siempre? Al mercado. Uh-huh. Pero es mucho más que el mercado. Y es esto, reconocer. Y Hellinger, que es quien nos dejó toda esta filosofía sistémica, él decía que así como que la relación con el dinero tiene que ver con la madre. Y entonces a esto de la madre tierra, ¿no? O sea, si nosotros no nos reconciliamos con nuestra propia historia, por ahí la mirada clásica de las constelaciones es empezar a ver esto del dinero, de la abundancia, desde de la relación con la madre. Pero bueno, para mí es mucho más amplio porque es todo esto de lo transgeneracional. Pero sin duda que lo primero es tomar la vida y la tomamos de mamá y papá, sin Exacto. duda. Ujú. Y entonces, bueno, a mí esa constelación el otro día me ayudó a tener esperanza con esto que vos decías del cuidado del medio ambiente y demás,
Porque mirá los animales cómo están unidos a pesar de no estar más en ese lugar y fueron más fuertes que la plata que pusieron para hacer publicidad y no sé qué, de vender ese proyecto. Y con todo esto de los recursos naturales, la inflación y demás, yo digo, a veces es para que la inflación te permite tener más billetes, que después no te alcance otra cosa, pero al menos los puedes mirar, si a veces nosotros ni los miramos al dinero. ¿Sí? Entonces son más ceros. Y esto que vos decías de... Hay un montón de ojos extranjeros mirando nuestros recursos naturales. Totalmente. Y que nosotros no... ¿Por qué? Porque nosotros no los miramos. Entonces tal vez todo esto sea un llamado a que nos miremos, pero a mirarnos desde este lugar, ¿no? De este lugar interno. Nada de mirarnos a ver si somos morochos o rubios para ver de dónde venimos, que muchas veces nos quedamos o en qué Nos auto quedamos en tiene. eso, claro. Pero una mirada como un poco... Y que tampoco es que es wow la profundidad. Para mí es volver a esa sabiduría de la gente de campo, simple. Pero creo que también todo esto nos pasa por esa desconexión que hemos tenido con la naturaleza y con el campo. Pero al menos en el mundo de los negocios se usa cada vez más de ir a esas actividades al aire libre y demás, ¿no? Porque ahí uno conecta con lo que es, con eso que es esencial. Claro. Mari, para ti una pregunta, ¿qué sería lo contrario a la abundancia? Y la carencia, la escasez. Entonces podríamos decir o afirmar que una persona para poder ser abundante debe estudiar su escasez. Yo no soy muy partidaria de esas afirmaciones. Yo creo, pero es mi punto de vista, cada uno, es que con que la persona se detenga a preguntarse, ¿por qué se repite esto? Preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Pero nosotros, bueno, lo estamos llevando al mundo del dinero, pero estas cuestiones pasan, no sé, otro gran tema es la pareja. Siempre la culpa la tiene el otro. Pero por supuesto. No, bueno. Entonces, por eso la culpa la tiene el ministro de Economía, la tiene tu jefe. Nunca sos vos. Claro. Entonces, para mí va más por ese lado que las recetas de ponerte a estudiar. Vos, como dijo ella, vos podés estudiar un montón, pero si vos no hacés ese proceso, que es un compromiso con vos mismo. Es decir, hoy, ¿en qué me comprometo a ser distinto a lo que hice ayer? Yo tengo un programa que hacemos la planificación por trimestres. Uh-huh. Ahora acabamos de mirar cómo fue nuestro primer trimestre para cerrar un ciclo también, porque si no vamos como repitiendo y toda esa energía la llevamos. Pero ¿cuántos de nosotros nos detenemos a hacer eso? Ninguno, creo, o muy pocos. Y si ustedes miran, nuestros gobiernos tampoco hacen eso. Yo no soy de la provincia de Buenos Aires. Cuando me mudé a vivir a Córdoba, me enamoré, tengo ahí mi primera amiga, una politóloga, que fueron los que promovieron esa ordenanza municipal donde le exigen al gobierno, a los candidatos, que transformen ese discurso político en un plan de acciones, con metas que se pueden monitorear. Claro, ver el resultado. Claro, pero y nosotros, eso me parece fabuloso, pero nosotros somos así como re niños, decimos, brindamos el 31 a la noche y decimos, sí, este año me quiero cambiar el auto, quiero esto, pero después, ¿yo qué hábitos sostengo para alcanzar eso? Claro. O para irme de vacaciones, o para ahorrar, o para tener mi casa, o para cambiar de trabajo.
o para disfrutar más de la vida. No todo tiene que ser monetario. Eso después lo transformo. Si no tengo hábitos, yo me di cuenta como de eso, por eso generé ese programa. De que o sea, yo soy media taurina, vengo de una familia súper estructurada, entonces valoré un montón todas esas cuestiones que son hábitos. Y que me gusta este ejemplo que es simple. Y es nuestra primera experiencia. Cuando empezamos a caminar, no corrimos. No. Primero gateamos. Y eso es un hábito. Pero tuvimos atrás una mamá, un papá, que nos acompañó en ese hábito, que era más de él que nuestro, ¿no? De ayudarnos a dar los primeros pasitos. Entonces, es como para mí muy simple, porque es volver a eso, pero también nos sale como esa adrenalina de querer hacer todo y después no haces nada. Porque te caes en la primera que algo no sale. Te frustraste. Claro, ¿entendés? ¿Y qué pasaba? Cuando empezaste a gatear te caíste un montón de veces, pero tenías a una mamá y un papá que te sostenían. Y ahora, ese, para mí es el temón, es que nos sale todo el tiempo ese niño que habita en nosotros. Y hoy, el papá y la mamá a cargo somos nosotros mismos. Entonces es poder discernir cuándo estoy en el adulto y cuándo estoy en el niño. Pero yo creo que hay un montón de gente que está como en ese proceso de evolución, de que nos detenemos, que nos escuchamos. Ahora por ahí lo que no sé si nos ayuda tanto es esto de tantas meditaciones, podcast que hay que vienen de afuera, porque en definitiva es la experiencia del otro. Para mí es lo que decía acá el compañero, ir como a ese silencio interior para escuchar lo que habita en mí, y esa es la transformación, eso que yo me doy cuenta, no es lo que el otro me dice, porque por más que el otro me lo diga, es como eso. La mejor ejemplo es mamá y papá, que te lo decían un montón de veces, pero vos no le hacías caso. Es hasta que vos no haces ese clic. Me estoy riendo porque... ¿Qué dicen tus oyentes? A mí me intriga eso. Don Pedro Lucio Saciar, que nos escucha desde Buenos Aires, un saludo. Nos manda, porque él es practica el arte repentista, es verseador, ¿sí? Entonces dice esto. No versero. Qué distinto. Sí, no, con todo respeto, sí, no es se lo me mismo. enoja don Pedro. Dice, con mi billetera vacía, ¿cómo quieres que eche buena? Me amargo y es una pena, más me encuentro seco, pero siempre ando derecho con la billetera llena. O sea que cuando esté con la billetera llena está contento, don Pedro. Claro, cuando no, está amargado. Bueno, Mari, yo te quiero agradecer muchísimo este momento. Bueno, ya tenemos que ir a un corte. ¿Puedo leerles algo que... Dale, y con eso cerramos. Sí, Dale. por favor. Es el compromiso con uno mismo. Te integrás con hábitos. Sin acción te quedás en una ilusión. Te integrás si mirás y revisás para transformarte y dejar tus huellas. Así Genial. que yo les agradezco un montón y me parece como contribución a la generosidad dejarles esta propuesta para todos tus oyentes y los que se quieran sumar a recibir gratuitamente estas 3 cápsulas que les implica escuchar audios de 15 minutos pero con actividades, hay en todos una actividad que les implica 2 minutos y para eso yo los voy a enviar por WhatsApp, así que les dejo el número al que me pueden escribir para sumarlos al grupo. Es 1157381231. Es un aporte desde Huellas para acompañar en este momento que estamos, donde hay como esta crisis que todo el mundo está en esta necesidad de más dinero, pero yo digo capaz es una necesidad de ir al ser para tener.
porque en otro podemos hablar de eso, ¿no? De cuántas experiencias de quienes se sacan el Kini 6. Bueno, Vuelven a no tener nada. pero tiene que ver por esto. Exacto. Entonces, esta propuesta de hábitos, estas capsulitas que le vamos a mandar, son para eso, aportar a poder cambiar esos patrones y que implica una decisión. Bueno, acá va a quedar súper largo, gracias. Muchas gracias, Mari. A ustedes y a Muchísimas quienes gracias. están de aquel lado. Establecemos una nueva pausa, ya volvemos, no te vayas, porque todavía nos quedan muchos bloques por compartir. Ya volvemos. Un espacio para el alma, con la conducción de Miriam Salgado. En la siesta del sábado, un espacio para el alma, por 103.9 FM Radio Altagracia. Hay lugar.